Muy buenas a todos, bitumeros. En el noticiario de hoy te contamos que el hacker que robó los 600 millones de dólares en Ether de FTX ha comenzado a mover sus fondos a otras carteras tras convertirlos en REN Bitcoin. Además de esta noticia te contaremos que Vitalik Buterin tiene una propuesta para recuperar la confianza en las criptomonedas. Intel creará un procesador de minería que reduce el consumo de energía. Cardano ha presentado Midnight, su sidechain basada en la privacidad de los datos. Después de este adelanto, ¡empezamos! Vitalik Buterin publicó un artículo en su blog personal en el que compartió varias propuestas para que la comunidad y los inversores recuperen la confianza en las criptomonedas. Varias de ellas se dirigen a los intercambios centralizados o CEX. Una de estas propuestas son las pruebas de solvencia que podrían resolver los problemas de confianza de los intercambios. Estas podrían resolverse mostrando las claves privadas de una cantidad de criptoactivos que fuera suficiente para cubrir los depósitos de los clientes. Buterin cita como ejemplo de prueba de solvencia la transacción realizada por Mt. Gox que movió una cantidad de BTC a una dirección para demostrar que tenía fondos para pagar a los usuarios. Este método resulta problemático ya que atenta contra la privacidad, algo que se podría resolver utilizando la estructura de datos del árbol de Merkle. Buterin también explica que se debería utilizar ZK-SNARK basados en pruebas de conocimiento cero para simplificar y mejorar la privacidad. Esto permitiría verificar los depósitos sin tener que revelar el saldo de cada usuario. El gigante tecnológico Intel ha presentado una patente para desarrollar un procesador de minería de Bitcoin que tendrá un consumo de energía más eficiente. Los procesadores actuales de minería de Bitcoin utilizan la fuerza bruta para realizar repetidamente y sin límites las funciones de descifrado del algoritmo SHA-256. Este proceso es intensivo en el uso de energía y de consumo de hardware. El objetivo del nuevo procesador de minería es reducir el espacio utilizado y la energía consumida. Esto se consigue reduciendo las redundancias y empleando optimizaciones microarquitectónicas que incluyen el cableado selectivo de ciertos parámetros en el cálculo de la minería de Bitcoin. Queremos saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que los nuevos chips de Intel podrían resolver el problema de consumo de energía de Bitcoin? ¿O crees que la mejor solución sería pasar a utilizar mecanismos de consenso Proof of Stake como ha hecho Ethereum? Déjanos tu opinión en un comentario aquí abajo. Además, si te gusta nuestro contenido, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que podamos seguir haciendo este noticiario. Charles Hoskinson ha presentado una nueva sidechain de Cardano llamada Midnight, que permitirá a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas que refuercen la protección de datos personales y comerciales. La nueva sidechain se centra en la privacidad y el anonimato. Utilizará la tecnología de pruebas de conocimiento cero para desarrollar protocolos DeFi anónimos y privados mediante smart contracts inteligentes, privados y auditables. Midnight permite implementar rápidamente aplicaciones descentralizadas y dApps centradas en la protección de la privacidad. También permite el uso de muchos lenguajes de programación distintos como TypeScript. Midnight permitirá el acceso a los reguladores y auditores gubernamentales para garantizar la transparencia y terminar con el mito de que la privacidad financiera favorece al lavado de dinero. De esta forma, los usuarios y las empresas podrán compartir información y datos sin temor a filtraciones o censura. Los usuarios de la nueva sidechain también podrán compartir su información sensible de manera segura y privada. El hacker que sustrajo 600 millones de dólares en Ether de FTX ha comenzado a intercambiarlos por REN Bitcoin, un token envuelto que representa a Bitcoin. Los fondos robados de FTX fueron convertidos en Ether durante la semana pasada, convirtiendo al hacker en una de las mayores ballenas de ETH del mundo. Una vez convertidos, los tokens se están enviando a diferentes direcciones de billeteras. El domingo a las 7:27 de la mañana, el hacker movió más de 5.000 ETHs a una nueva cartera. Un poco más tarde, movió otros 35.000 ETH a la misma wallet en 3 transacciones diferentes. Los datos en cadena muestran que el autor del robo comenzó a convertir ETH en REN BTC en OneInch. En las primeras transacciones se convirtieron 4.000 ETH en Wrapped Bitcoin, que se convirtieron en REN BTC. La conversión a REN Bitcoin
llama la atención ya que este proyecto forma parte del ecosistema de protocolos que han trabajado y han sido financiados por Alameda Research, el brazo inversor de FTX. El objetivo de REM BTC es poder utilizar Bitcoin en diferentes blockchains DeFi. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, te invitamos a suscribirte al canal en este botón y así podrás seguir toda la actualidad cripto. En este lado encontrarás un vídeo que te recomendamos y en este otro lado una lista de vídeos para seguir aprendiendo sobre criptomonedas. Pasad un feliz lunes. ¡Hasta luego, bitumeros!